Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y estamos también muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que nosotros recibimos diariamente, y estamos respondiendo diariamente a sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp, permíteme compartirlo completamente para nuestra audiencia televisiva y también radial. El número es 51 993 093 959. Repito, 51 993 093 959. A ese número de WhatsApp, ahí pueden, en el chat, tú puedes mandar sus preguntas bíblicas y también hacer tus pedidos de los videos y los audios de nuestras enseñanzas de lunes a viernes. Cada semana estamos aquí juntamente con el pastor John Martínez, el pastor Ángel Puente de la Vega. Nosotros estamos enseñando la palabra del Señor. También estamos muy agradecidos para aquellos que han visitado la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, y el edificio está para la parte de abajo de Huanacapa, el edificio 305. En el quinto piso hay ascensor y ahí están los cultos los domingos, 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, juntamente con estudio bíblico y oración los miércoles a las 6 p.m. Simplemente comuníquese con nosotros a través de ese número, una vez más, 51 993 093 959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo, donde estamos estudiando en Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta 23. Versículo 16 hasta versículo 23. Y donde estamos hablando sobre las advertencias que Jesucristo, el Señor, está compartiendo con sus discípulos. Te recuerda que en este estudio estamos hablando que llegamos por fin donde Jesús está enviando a sus discípulos afuera para ir a predicar y ministrar la palabra del Señor. Ahora, en camino van a descubrir la persecución que va a venir contra todos los verdaderos creyentes. Esta es una realidad. En cuanto tú y yo no podemos escaparnos de la realidad que la persecución está en camino. Ahora, sabemos que históricamente la persecución siempre ha estado presente, y hay periodos de tiempo donde hay altibajas, donde se aumenta la persecución y luego baja. Y depende en qué país donde uno se encuentra. Y ahora, para nosotros que estamos en Sudamérica y en Centroamérica, ahorita la persecución no es tan fuerte, pero hay lugares, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿entiendes? Hay lugares también en Latinoamérica donde la persecución es algo real, palpable, ¿ves?, en la vida cotidiana de los creyentes. Pero no se olvide que la palabra del Señor, la cual nunca regresa vacía al Señor, siempre nos indica a nosotros que la persecución llegará un momento por todas partes del mundo. Vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta 23. Comenzamos. Jesús dijo: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, como las palomas. Dice, como en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. ¿Por qué? Porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar.
¿Por qué? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Vamos a entrar un poquito más aquí, por favor, en este concepto de la persecución. Tú sabes que hay temas que a la gente no le gustan a tratar, no le gustan hablar, porque le da temor, le da miedo, y hay gente que dice que son súper místicos. Por favor, no hable de eso, porque si tú hablas de eso, eso va a suceder. Mira, mamita, papito, yo creo que tú sepas algo, que si tú hablas o no hablas, la persecución está en camino. Pero en el contexto del bíblico, ¿de qué se trata esta persecución? Y cómo es que somos advertidos. Y el apóstol Pedro nos habla un poquito más a fondo de esta idea. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, vamos a 1 de Pedro, por favor. Y note bien conmigo en permíteme un momento, versículo 12, mira lo que dice. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 dice esto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Escucharon la palabra que dijo Pedro? Mira lo que dice Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Note que aquí Pedro está advirtiendo, ¿ves?, ya al pueblo de Dios, a los verdaderos creyentes. Ellos ya estaban huyendo, porque vino la persecución contra ellos de parte la fuente de la persecución vino de dos partes. Primeramente del imperio romano, el Estado, el gobierno. Y por la segunda parte, por la religión, el judaísmo. En otra palabra, la religión dominante en esa época era el judaísmo. Ahora el judaísmo se une juntamente con el Estado, el gobierno, y comienza a perseguir a los creyentes. Ahora ya estaban huyendo por sus vidas, estaban corriendo. Y eso tú lo tienes que comprender. Pero Pedro le viene a advertir una vez más. Le tiene que recordar. Mira lo que dice aquí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba de que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No deben estar ustedes sorprendidos. Ya lo están viviendo. Mira. Y él está hablando de dos elementos: la persecución en esta mano y el sufrimiento en esta mano, ¿no? Y los sufrimientos de los primeros cristianos fueron, tal como dice Pedro, cruentes. Eran cruentes. La mayoría de nosotros hemos visto imágenes de creyentes entregados como alimento a las fieras salvajes y quemados. Eso es lo que había sucedido. Y sin embargo, esas eran muertes suaves en comparación los que sufrieron algunos creyentes. Ahora, hay un gran libro que yo les recomiendo a ustedes a leer, y ha sido un libro histórico que fue anotando todos los acontecimientos, todo el comportamiento cruente contra los creyentes, la persecución. El libro de los mártires, de Foxes, es el nombre del libro. El libro de los mártires de Foxes da un estudio completo de la persecución de los creyentes a lo largo de los siglos, ¿no? Y quiero que tú sepas que algunos tuvieron que soportar que se vertiera plomo hirviendo sobre sus cuerpos ardientes. ¿Te puedes imaginar eso? Ellos le están derramando plomo
hirviendo sobre sus cuerpos. Otros soportaron hierros al rojo vivo colocados en las partes pundendas de sus cuerpos. ¿Te puedes imaginar eso? Otros fueron envueltos con pieles sangrantes de presas salvajes y luego cazados por hombres y perros de modo de juego salvaje. Otros fueron empapados con aceite inflamable y prendidos fuego. Otros fueron objetos de la mutilación de sus miembros, uno por uno, tanto por medio de las máquinas como de animales. Otros fueron sometidos a las maquinaciones más diabólicas en cámaras de tortura, y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Todo, ¿pero por qué? Simplemente por creer la palabra de Dios, por creer en Dios, ¿ves? Verdaderamente, por creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el verdadero Salvador del mundo, ¿no? Y esta es una cosa que tú tienes que comprender, que la religión es, si lo puedo decir en esos términos, las religiones dominantes siempre han tenido la tendencia de dominar sobre, escuche bien, y quiero ser preciso. La tendencia siempre ha sido que las religiones dominantes, ¿ves?, siempre van en contra de la verdad bíblica, contra la verdad bíblica. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que establecerse ellos mismos como el único dominante, y ellos comienzan a vivir su propia palabra, la palabra de ellos, no la palabra de Dios que ellos supuestamente están representando. Eso ha sido el problema históricamente en las iglesias, y hasta la fecha continúa hoy día. El gran comentarista y teólogo William Barclay, él dijo, señala que hubo esencialmente 5 calumnias realizadas en contra de la iglesia en los primeros días de su historia. Quiero y él lo va anotando, ¿eh? Note que cuando la iglesia nace, note todas las cosas que pasaron. Mira, primeramente, se pensaba que los creyentes cristianos eran caníbales. Wow, ¿te puedes imaginar eso? Ese es el pensamiento de ellos. A pesar que uno piensa que esto es ridículo, pero la verdad es que así lo pensaban. ¿Por qué? Porque no habían captado, no habían entendido, ¿ves? Las cosas del Señor y los mandatos del Nuevo Testamento. Se lo voy a repetir. Número 1. Se pensaba que los creyentes cristianos eran caníbales. Había 2 motivos para esta calumnia, ¿ves? 1, la enseñanza de que debía comer la carne de Cristo y beber su sangre para tener vida. Ellos no comprendían eso. ¿Por qué? Porque su religión, ¿no?, y sus tradiciones nunca implicaba esas cosas. Cuando Cristo dijo que tenía que comer de su carne, ¿ves? ¿Te recuerda la Santa Cena? ¿Te recuerda eso? Ellos habían convertido eso en su mente, habían interpretado que eran caníbales, que literalmente iban a comer el cuerpo, la carne de Cristo y beber su sangre, ¿eh? Y eso era bien claro. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, y escuche bien lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 51 hasta 58. Vamos ahí. Permíteme, estoy en capítulo 7, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 51 hasta 58 dice esto. Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces entendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Versículo 53. Entonces Jesús le dijo, en verdad y en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan
que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. Ahora, nota bien, lo que aquí tenemos es un relato de las instrucciones del Señor Jesucristo a su pueblo, en lo que nosotros vamos a participar, en lo que tú y yo nombramos hoy día, o la Biblia nombra hoy día, es la Santa Cena. La Santa Cena. Y en esa época, los judíos de la religión dominante, en esa época, juntamente con el Imperio Romano, que estos son caníbales. Son caníbales. Y así, por no entender al fondo lo que estaba diciendo Jesús, y utilizando la propia palabra de Jesús contra él, y mal entenderlo, mal aplicarlo, ¿ves? Acusaron a los creyentes verdaderos de ser caníbales, y con eso le habían dado un edicto, un orden de muerte contra ellos. Ahora, la segunda cosa, la práctica de la cena del Señor y sus palabras. La práctica de la cena del Señor y sus palabras. Cuando él dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 26, por favor. En Mateo capítulo 26. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 26, dice esto, dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Ve? Ellos no habían entendido nada, no lo habían comprendido, lo habían mal interpretado. Ahora, tú te puedes burlar de ellos, eran tontos, gente que no entendía nada. ¿No sabes qué? Hasta la fecha hoy día hay mucha gente que todavía no lo comprende. Abre su Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. Y escucha lo que dice la palabra. Dice, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y como se había repetido, ellos estaban convencidos que estos eran caníbales. Abre su Biblia, por favor. San Lucas capítulo 22, versículo 19. San Lucas capítulo 22, versículo 19 dice esto, dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, los partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, porque vosotros es dado, esto es en que haced esto en memoria de mí. Y como se había repetido varias veces, ellos estaban convencidos que estos nuevos creyentes habían sido convertidos en caníbales. Mira, también, anoten bien conmigo, en su Biblia, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, y nota lo que dice en versículo 24. Ahora tú dices, pero esto es ridículo. No, así lo habían interpretado ellos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice esto, dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo y que es para vosotros hacer esto en memoria de mí. Este es el primer pilar de la persecución contra los creyentes, ¿no? Y eso era el primer motivo de los 5 motivos que ves para esta calumnia. Número 2, la iglesia también se le acusaba de romper hogares, partir hogares, destruir hogares, separar hogares, dividir hogares. Se le había acusado a la iglesia que esto es lo que la iglesia estaba haciendo, y también obstaculizar las relaciones familiares. Esto se debía a que algunos miembros de la familia se convertían en creyentes y otros no. Ahora tú y yo sabemos que la mayor parte de nosotros, ¿no?, los creyentes, no todos nosotros casi tenemos alguien que en la familia, o la mayor parte que no son creyentes, son religiosos, pero no son creyentes. Son súper religiosos y están dominados y participan en su religión, ¿me entiende? En otras palabras, donde ellos tienen la tendencia de reemplazar a Jesús con su religión. Todos nosotros tenemos que enfrentar esta realidad, pero la acusación era que el cristianismo dividía a la familia, estaba destruyendo la familia. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 10, vamos a regresar a Mateo capítulo 10, y quiero que lo vea conmigo en versículo 34 hasta 39. Vamos a ojear, por favor, Mateo capítulo 10,
versículo 34 hasta 39. Lo que dice aquí, dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. No habían captado las palabras de Jesús. Y él dijo en versículo 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre, dice aquí, el que ama al padre, y no te dice, o a la madre más que a mí, Jesús está hablando, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. O sea, ellos tomaron esta palabra y dijeron, pues, él está aquí para destruir a la familia. Así habían acusado a los creyentes. La tercera calumnia o motivo era el número 3. La iglesia se le acusaba de herejía. La iglesia se le acusaba de herejía. Mire bien, el judaísmo, que era la religión dominante de esa época, ¿no? La religión de los judíos acusaba a los cristianos de ser herejes. ¿Herejes por qué? Porque los creyentes se rehusaban a poner la tradición antes que Dios y la gente, y también a obedecer las leyes y los reglamentos prescritos por las creencias tradicionales. Ese no es el problema hoy día. No es el mismo problema hoy día, ¿sí o no? Las iglesias que dominan el mundo hoy día, ¿no? ¿Ves? Ellos tienen lo que dicen, ellos tienen sus tradiciones, ¿ves? Al mismo nivel que a la palabra. Bueno, ellos dicen que las tradiciones de la iglesia y la palabra es igual. Esa es una mentira. Primeramente, la palabra de Dios no tiene no hay nada que existe que es igual con la palabra de Dios. Pero yo digo mentira por tal razón. Porque ellos dicen que la tradición es igual como la palabra. La verdad es que sus tradiciones son más altas, dominantes y poderosas al punto que ignoran la palabra de Dios. Eso había existido fuertemente en el judaísmo, igual como la iglesia dominante de hoy en día. Tú tienes que entender eso. Y el hecho que los creyentes verdaderos rechazaban a las tradiciones que ignoraban, ¿ves? Que ignoraban la palabra de Dios, y automáticamente dijeron que ellos estaban dividiendo, ¿ves? La iglesia y la familia. Y luego otras personas acusaban a los creyentes de herejes, ¿ves? Porque se negaban a dar honor a César y adorar a los dioses y diosas de la sociedad. Este es el mismo problema hoy día. Este es el mismo problema que existe hoy día. Miren, no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia lo dice y mi esposa siempre lo repite. ¿Me entienden? Es que no hay nada nuevo. Es que no hay. Si tú hoy día eres un creyente verdadero, genuino, que se somete a la autoridad de la palabra de Dios, y tú rehusas a participar en esas fiestas paganas de nuestros antepasados, ¿entiendes? Te acusan a ti. ¿Por qué? Porque la iglesia dominante ha llegado al punto de mezclar, ¿ves?, las fiestas y las tradiciones, ¿ves?, y las ceremonias paganas con la palabra de Dios. Y para ellos es normal. Para ellos es simplemente normal. Pero la palabra no permite eso. Y por esa razón los creyentes verdaderos rehusaban y rechazaban, ¿ves?, de participar en esas cosas. El cuarto motivo de la calumnia era lo siguiente: la iglesia era acusada de la lujuria y de la inmoralidad. ¿Te puedes imaginar eso? La iglesia cristiana al principio fue acusada de lujuria e inmoralidad. ¿Y cómo es eso? Esto se debe a que practicaban las fiestas del amor ágape. Dice, la fiesta de amor ágape. ¿Qué es eso?
Sí, mira, se trataba simplemente de una comida de compañerismo, ¿ves? La hermandad, ¿ves? En que se compartían y se experimentaba, ¿cómo se dice? La hermandad, ¿no? Pero puesto que se llamaba la fiesta del amor, ¿m? Y se veía un vínculo tan cercano entre los cristianos, se consideraba que su comportamiento era inmoral. Mira, cuando la iglesia nace, ¿m? Era una costumbre, por ejemplo, de abrazarse, saludarse, darse un beso, ¿ves? En la mejilla, ¿no? Y ellos ellos fueron acusados, ¿ve? De practicar, escuche bien, originalmente el homosexualismo. Eso es lo que fueron, y ves, y que un hombre y una mujer se recibían y se abrazaban, saludándose, dándose un saludo santo, le acusaban de coquetear a otra persona. Entonces, tú tienes que entender que la ignorancia era alta y amplia, ¿me entiendes? Pero eran astutos esta gente en acusarles de algo que no era. Ahora, la quinta calumnia o motivo es que la iglesia y sus creyentes eran acusados de ser revolucionarios, insurrectos. Se pensaba que eran traidores por tres razones básicas. Número uno, los cristianos predicaban, escuche bien, predicaban a Jesucristo, el Señor que iba a regresar y establecer su reino aquí mismo en la tierra. Y el judaísmo y el imperio romano dijeron, ellos quieren darle un golpe de estado a César. Así lo habían interpretado ellos. Los cristianos también predicaban la destrucción del mundo por medio del fuego. Esta gente viene a buscar darle un golpe de estado. Los cristianos se negaban a adorar a César. Debajo de ninguna circunstancia iban a adorar a César, el símbolo del gobierno romano. Este fue el principal motivo que desató la persecución oficial de cristianos por parte del gobierno. Y los judíos ayudaron al gobierno. No le mostró a ellos a matar a los cristianos. Este es el mismo problema. Lamentablemente, lo que nosotros descubrimos es que en la historia de la iglesia de 2000 años, muy poco ha cambiado. Muy poco ha cambiado. Ese es el problema. Mira bien. Roma había conquistado el mundo con su vasto número de pueblos y sus diferentes culturas, políticas, creencias, filosofías y idiomas. Pero ¿cómo? Dame una pregunta aquí. ¿Cómo podía un gobierno manejar y sostener tantos pueblos diversos juntos como una nación y un solo pueblo? Porque no recuerden que el Imperio Romano cubrió un montón de países, distintas culturas, idiomas, dialectos, etcétera, costumbres, tradiciones. Y esa es la pregunta. ¿Cómo es que ellos pudieron manejar y mantener un imperio romano junto, unido y que no estaba dividido? Bueno, Roma se las sabía de todas. Mira la sutileza del engaño de ellos que ellos usaban. Roma necesitaba un símbolo, un objeto, algo que pudiera mantenerse en alto frente a la gente y que exigiera su lealtad en forma natural al emperador. A medida que Roma conquistaba el mundo, los líderes comenzaron a advertir algo. Los pueblos conquistados finalmente se asentaron y estaban agradecidos por la paz, por la prosperidad y la civilización que Roma llevó al mundo. En otras palabras, los comió en vivo y los compró en vivo. Mira, lo que hacía Roma en esa época, dice, bueno, conquistó este país, el otro país, y todas sus culturas y idiomas. Y dijo, bueno, ustedes van a prosperar debajo de nuestro imperio. Y ustedes se van a gobernar, ustedes solos. Y ustedes van a pagar impuestos. Ustedes van a tener paz, porque ahora el ejército romano lo va a proteger a ustedes. Y ellos dijeron, chévere, bueno, estamos bien. La única cosa que le estoy pidiendo es que le dé lealtad a César. Lealtad a César.
Y lo que pasó que es que los pueblos estaban ¿qué? Contentos. Ellos estaban contentos de tener un gobierno de un solo mundo. Y los ojos del pueblo, ese gobierno estaba centrado en el emperador, que en esa época, comenzando, era César. Y el emperador, por lo tanto, fue establecido como el único principio unificador alrededor del cual se construyó y mantuvo unido el vasto imperio. Se había promulgado una ley que exigía que todo ciudadano se llegara una vez al año a la imagen de César y quemara un incienso y dijera, el César es el Señor. Era el único requisito. Tomaban un incienso, una vela, quemaban y ellos decían, César es el Señor. Y es todo lo que tienen que decir. Y los cristianos dijeron, no. Jesús es el Señor. El hecho de no participar en esa ceremonia, de no declararse públicamente, porque en esa época le daban un certificado a cada persona en esa época que había cumplido con la ceremonia de declarar que César era el Señor, y es la única cosa que tenía que decir, y tenían paz por el resto del año. Y los creyentes dijeron, no podemos, Jesús es el Señor. Ellos no querían participar en eso, ¿no? El César es el Señor. Y luego se le entregaba, ¿ves? A adorar un certificado que demostraba que era leal al imperio. Tenía libertad de adorar como quisiera durante el resto del año. Solo le dije, bueno, tú puedes adorar a Jesús todo lo que tú quieras. 364 días al año tú puedes adorar a Jesucristo. Pero este día tienen que adorar a César. Y los clientes dijeron, no se puede. No se puede comprometer. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O adorarás, ¿ves? Amarás a uno y despreciarás al otro. No es posible. Por lo menos los verdaderos creyentes habían comprendido, habían entendido eso. Ahora, los religiosos no. Porque los religiosos, ¿ves? Ellos hacen todo basándose en su propio mérito. El mérito propio de ellos, no el de Cristo. Los cristianos simplemente no podían reverenciar, adorar y decir, el César es el Señor. El César es mi Señor. Ellos no podían decir eso. Por lo tanto, a los ojos del gobierno, los cristianos quebrantaban la ley y eran desleales a Roma. Y se les persiguió y acusó de ser revolucionarios e insurrectos. El resultado fue, por supuesto, como dice Pedro, una cruente persecución. Esto es lo que se trata aquí en Mateo capítulo 10, del versículo 16 hasta 23, que es el pasaje que estamos estudiando. Ahora, regresamos al punto principal que tuvimos hablando anteriormente. Aquí hay dos puntos significativos que requieren el estudio de los creyentes. Primeramente, los perseguidores. Y segundo, en este pasaje se menciona dos motivos de persecución. Primeramente, el creyente es perseguido por amor al Señor o a su causa. El hecho de que tú amas a Cristo, tú amas al Hijo de Dios y su causa. Simplemente por eso tú vas a ser perseguido. Y eso fue lo que pasó. El creyente procura vivir para Cristo y avanzar su causa. El hombre natural y el hombre religioso, el pagano, el incrédulo, todos terminan igual. En otras palabras, ese grupo de gente son natural. El hombre natural, ya sea del mundo o de la iglesia, no entiende las cosas de Dios de manera que se opone a ellos. Y ese es el problema. Sus raíces están tan profundas en su tradición, en su religión, que no escucha a Dios, el cual supuestamente están adorando.
Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 11. So, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice aquí. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan otro género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Jesús le está advirtiendo, esto es lo que va a pasar. En Mateo capítulo 10, por favor. En Mateo capítulo 10, versículo 22, miren lo que él dice. Él dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por favor, continuamos. Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo capítulo 19, versículo 29. Escuche bien, dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos de tierra o hijos o tierras por mi nombre, él va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Este es el precio. Este es el precio de ser un creyente verdadero. Segunda de Corintios, por favor. Abre su Biblia en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11. Donde dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La segunda cosa es que el creyente es perseguido para poder ser un testimonio. El creyente será perseguido y es perseguido para poder ser un testimonio a sus perseguidores. No hay mayor testimonio en favor de Cristo que el de un creyente que testifica a vista de la persecución. Venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, ¿ves? Yo no rechazo, ¿ves? Mi fe en el Señor, en el Hijo de Dios. Y eso era miles de creyentes que están dispuestos a morir creyendo en el Señor Jesucristo. Y los perseguidores estaban atónitos. Esta gente, ¿qué? Esto es una bola de tontos. Lo vamos a matar. Rechaza tu testimonio, rechaza tu creencia en Jesucristo. No lo va a hacer. Y muchos de los perseguidores, ¿ves?, llegaron a un punto de convertirse porque vieron que esta gente tenía una fe verdadera en el Señor. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y mira lo que dice en versículo 1 y 2. Repito, Hechos capítulo 24, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo, el apóstol Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Lo que había pasado aquí es que la religión dominante, el judaísmo, básicamente se casó con el romanismo, se casó con el gobierno de Romano. Y los dos se unieron y mezclaron el judaísmo, la religión dominante, con el gobierno. Y se voltearon contra los cristianos. Porque los cristianos nunca iban a doblar sus rodillas, ¿ves?, al gobierno, ni a la tradición de una religión que había abandonado los preceptos bíblicos. No lo iban a hacer. Y este fue uno de los problemas, ¿no? También, en el siguiente capítulo, en Hechos capítulo 25, vamos, siguiente capítulo, Hechos capítulo 25, y mira lo que dice aquí en versículo 1 al 3, 1 al 3 en Hechos capítulo 25, dice esto. Festo, entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, y estaban a Festo. Y también estaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Qué lindos son los religiosos, ¿no? Qué lindo. Y le dijeron, bueno,
mándalo, por favor. Le pidieron a Festo que mándalo, ¿ves? Y llévalo a Jerusalén. Mientras que los religiosos le iban a esperar en el camino para caerle encima y matarlo. Qué lindos son los religiosos. Ahora, en este mismo capítulo, Hechos capítulo 25, permíteme, bajamos al versículo 13. Hechos capítulo 25, versículo 13, 14 y 15. Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 25, versículo 13 al 15 dice: pasado varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Y Festo no quería hacer nada. Pero los religiosos y los paganos del gobierno se unieron para acusar a Pablo, para perseguirlo a él. Porque el plan era: si tú matas a Pablo, tú matas a la iglesia. ¿Por qué tú crees que en muchas partes del mundo, si tú matas a los pastores, tú matas a la iglesia? Note el siguiente capítulo, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 1. Hechos capítulo 26, versículo 1 dice esto: y Agripa dijo al Pablo: ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo extendió la mano y comenzó a su defensa. Mira, el permanecer, si lo puedo decir así, el permanecer firme demuestra la verdad del evangelio. Su mensaje de amor y salvación es visto claramente por el perseguidor, que éste nunca va a comprometer su palabra, su amor, su fidelidad a Jesucristo. Haz lo que tú tienes que hacer, porque yo muero en las manos del Señor, no en las manos suyas. Yo muero, tú no me quitas la vida, yo te la entrego. Yo no voy a rehusar, no voy a rechazar a Jesucristo. Y el problema es que muchos en la historia de la iglesia, aún al día de hoy día, muchos en la iglesia dicen: no, yo nunca voy a rechazar a Cristo, yo nunca me voy a retirar. Hay muchos que son cobardes y mentirosos en las iglesias. El momento que llega un problema, van a estar huyendo, corriendo por sus vidas. El permanecer firme da al Espíritu Santo una singular oportunidad para alcanzar con la verdad del Evangelio a los corazones de aquellos que están presentes. Este hombre, esta mujer verdaderamente era un creyente. El permanecer firmes es un testimonio contra los perseguidores. Muestran cuán profunda es la maldad y el mal de sus corazones. En el día del juicio serán un testimonio contra ellos. Contra ellos. Permíteme. Abre si vienes en Mateo capítulo 25, por favor. So, vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Vamos ahí. Versículo 45. Mira lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 45 y también 46. Dice: él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos eran el castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mira, los perseguidores, la bola de paganos y religiosos, que siempre andan atacando a la iglesia y a los cristianos: no te preocupes, tu día vas a llegar. Tu día vas a llegar y pagarás el precio por toda la eternidad en el infierno. Pero yo no deseo eso para ti. Por favor, arrepiéntese. Como lo dijo Cristo originalmente: arrepentíos porque el reino del cielo se te ha acercado.
El deseo nuestro es que se arrepienten. No quiero ver nadie en camino al infierno. A nadie. Tú todavía tienes la oportunidad de arrepentirse. Hazlo mientras que puedas. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 2. So, vamos a Romanos capítulo 2. Y mira bien. Y en Romanos capítulo 2, mira lo que dice versículos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: más por causa de tu terquedad, wow, qué palabra, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, mira lo que dice versículos 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Nunca te he hecho la pregunta, cuáles son mis obras? Mira, mamita, papito, disfruta la vida que tú tienes ahorita. Porque cuando tú mueres, tú te tienes que presentar delante de Dios y Él te va a pagar conforme a tus obras, la que hiciste cuando estaba vivo aquí en esta tierra. Pagarás la papa, pagarás el precio. Permíteme. Santiago capítulo 5 versículo 10. Abre sus Biblias en Santiago capítulo 5 versículo 10 y mira lo que dice. Dice: hermanos, tomar como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas de que hablaron en el nombre del Señor. Escuchen la voz. No se hagan tontos, sordos cuando no son. Vamos a ver, mira. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, vamos a abrirnos, lo quiero leer. En 1 Corintios, quiero que lo vea aquí en versículo 14. Capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Escuche bien, porque mira, quizás te está hablando aquí ahorita. Quizás te está hablando aquí ahorita. Escuche las palabras de Pablo. Y Pablo dice esto. Él dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son de tontería, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga por nadie, no es juzgado por nadie. Versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero regresar al versículo 14. Aquí donde él dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ahora aquí hay varios grupos. El ateo, agnóstico, el incrédulo, el mundano, el religioso. El que no, en otra palabra, toda esta gente no ha nacido de nuevo, nunca se han sometido completamente 100% a la autoridad de la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo. Ellos viven por sus propios méritos, por las cosas que ellos pueden lograr y hacer y participar. Él dice aquí, el hombre natural, este hombre, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad, locura. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Aquí está el problema. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, que lo vea conmigo, mira lo que dice en versículo 1 al 4. En 1 Corintios capítulo 3, 1 al 4, él dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, ¿no? Sino que como canales, como niños en Cristo. O si de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿Por qué? Porque todavía sois carnales,
Dice, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, y no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Aquí está el problema. Mi audiencia está dividida. No, yo pertenezco a esta iglesia. No, yo pertenezco a esta iglesia. No, yo pertenezco a esta religión. No es con quien tú andas, es a quien tú te sometes, al Señor Jesucristo. Yo te ruego que no pierdes el cielo y el paraíso por haber sido terco en rechazar la verdad. No te conviertes en un burlador, no te conviertes en un perseguidor. Conviértese en un verdadero creyente, arrepiéntese de sus pecados. Oremos. Señor Padre, en este momento tomamos el tiempo para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu venga a arrestar el corazón de esta vasta audiencia, que ellos vengan a los pies suyos en un estado de un verdadero arrepentimiento para tu honra y gloria, y que ellos pueden ver, ¿ves?, el amor verdadero que tú has derramado sobre ellos en la cruz de tu Hijo amado Cristo Jesús. Señor, te pido, Señor, que nadie, Señor, pierde este gran momento que tú le estás otorgando, le estás regalando, para que venga a los pies de Jesucristo. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, y que Dios te bendiga grandemente.